que este peronismo, hoy llamado ayornado, cuando se autodefine desde el poder, pero claudicante y contrario a los intereses de los sectores que históricamente representó, cuando se lo mira desde el llano, no encuentra en esta etapa histórica una línea de acción que lo reposicione doctrinariamente en el contexto de las fuerzas del poder, con capacidad de equilibrar la obscena ofensiva del capitalismo salvaje que todo lo explica desde lo económico. En cambio, da la vida por el cierre del déficit fiscal, cierra con los números antes que con la gente, o se conmueve por el litigio telenovelesco de una pareja desavenida en el exterior, pero caracteriza de mafias a quienes piden en las calles y hace la vista gorda de aquellos que han perdido definitivamente su inserción social. Palabras duras para alguien que fue impulsor de la candidatura del presidente Menem desde el primer momento y que fue secretario de Prensa y Difusión de la Nación durante el primer periodo de su gobierno. Jorge Rashid, ¿cómo lo presentamos? ¿Como periodista, como médico, como dirigente político? Como un hombre preocupado. Con estas palabras, o simplemente con estas palabras. Yo creo que estas palabras representan siempre la síntesis de un pensamiento y que tiene que ver con todo lo que uno hace, ¿no? Yo sigo siendo médico, sigo trabajando en mi consultorio, sigo haciendo periodismo, hasta hace pocos días estuve en la radio después de un ciclo de 4 años, y sigo haciendo política, escribiendo los libros y tratando de encontrar alguna dosis de racionalidad a tanta venta anticipada que hay de ciertos valores que obviamente parecen que están en oferta y en remate, cuando en realidad creo que los valores deben ser rápidamente rescatados antes que entremos en un cono de sombras muy fuerte para los argentinos. Le presento a los televidentes rápidamente el libro. Tiene 3 ejes fundamentales. Uno es una reivindicación doctrinaria del pensamiento de Perón de una manera muy original, es decir, confrontando las palabras de teóricos o dirigentes de la talla de Gorbachev, Clinton, Mitterrand, o de estadistas o escritores como Turrow, como Goldsmith, y haciendo Toffler, y haciendo una confrontación doctrinaria. ¿Cuánto de aquello mantiene vigencia incluso en estos pensadores? Esta sería la primera parte del libro que me gustaría reflexionar un poco, porque se toma el tema de algunas cuestiones en las que Perón se anticipó, como el continentalismo, el universalismo, pero en este momento suena un poco extraño, no solo con la política oficial, sino con la crisis de los Estados-nación, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que suena extraño porque es todo tan superficial que no se va a las fuentes. Entonces, cuando hoy se habla de peronismo y los chicos jóvenes creen que peronismo es el mercado. Entonces, uno tiene que explicarle de que el peronismo es una fuerza doctrinaria muy profunda, que está escrita además, que lo expresó Perón en la década del 46 al 55, y que esto está absolutamente corroborado por todos los hechos que posteriormente fueron jalonando la historia política, no solamente argentina, sino la historia geopolítica de los últimos tiempos. Tanto es así que cuando yo hago la comparación, que es lo último que hice del libro, aunque sea el primer capítulo, es porque se me ocurre que está faltando las herramientas de este tráfico ideológico que pretende transformar algunas justamente herramientas económicas como el mercado, y yo por ahí en el libro lo pongo, es decir, ¿cuánto tiene de mercado China? Y tiene una economía de mercado hoy China. Es decir, planificada. El instrumento del mercado, el hecho del mercado y el instrumento del manejo del mercado o la existencia del mercado es un hecho sin ideología. Pero China sigue siendo socialista y marxista. Y Kuwait, que es mercadista, es monárquico y despótico. Y Perú es fujimorista, con disolución de las cámaras, y es mercadista. Entonces, lo que no hay una explicación coherente por qué mercado significa automáticamente tráfico ideológico liberal, cuando se puede ser mercadista, y pongámosle un nombre feo que últimamente no se usa, nacionalista o peronista, o algo que tenga que ver con la defensa de esta identidad que hoy está de alguna manera avasallada por lo que yo llamo en el libro incluso el posibilismo, que no es pragmatismo. Ahora,
saliendo un poco del libro antes de volver, pero justamente tomando estas palabras suyas, acaba de decir Chacho Álvarez que reivindicar la idea de patrias y colonia no es demagógico. Yo creo que el Chacho trata de vestirse, obviamente en una táctica de aproximación al poder, como la que está dando el Chacho, con quien hemos militado juntos muchos años, porque en esto el peronismo ha sido prolífico, hasta en sus hijos externos, como yo digo, aunque también planteo en el libro de que no hay que irse del peronismo para ser decente. Se puede Es dar la sorprendente pelea. que se autoponga a la derecha de Alfonsín. Yo creo que me da la impresión de que hay quienes entienden que el poder significa claudicar en valores. Y yo me pregunto siempre, y cuando lo charlo con los chicos más jóvenes, con mis hijos, tengo 5 hijos, digo, ¿por qué se creen ustedes que estamos leyendo los griegos todavía? Porque los griegos a 2400 años expresaban valores. Porque si uno se pone a pensar en los griegos república, y bueno, no, esperá, eso es otra cosa. Pero los valores que expresaban son valores permanentes. Las doctrinas justamente tienen eso, la expresión de valores, respuesta a la problemática del hombre. La problemática del hombre en la Argentina sigue siendo la de hace 100 años atrás que la de ahora. La de Perón era una problemática destinada a 2 objetivos que él lo planteaba en medio de tanto fárrago de palabras con 2 frases muy simples: la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Estos eran los objetivos estratégicos de Perón. Esto significaba que incluso la economía tenía que estar al servicio el capital al servicio de la economía, que era el Estado, y la economía al servicio del hombre, que es el destinatario último. Justamente ahí usted hace un contrapunto con Galbraith, el liberal progresista, digamos, para ubicarlo por acá. Progresista en esta época, después de la Revolución Industrial. Un liberal, sí, claro, me imagino. Con las fuentes en que abreo, sin duda. Con Galbraith y con el mismo Clinton, en el sentido de no renunciar al papel del Estado, de no tomar el Estado desertor como un beneficio, cuando en realidad es una hipoteca sobre la salud, sobre todo, y la educación del pueblo. Es que los liberales de fin de siglo parecen anarquistas. ¿Quién planteaba a principios del siglo la desaparición del Estado? El anarquismo. ¿Quién la plantea al fin del siglo? Los liberales. Pareciera que el Estado ausente, porque no nos engañemos, esto está trayendo porque esto viene de la mano del deterioro de la clase política, de ver dónde está el enemigo, y yo quiero plantear 2 o 3 cosas que están insertas en el libro. Si uno se plantea el desabastecimiento o el robo económico de la Argentina en los últimos 25 años, nadie puede pensar que fue porque los trabajadores comiesen sándwiches en toalla, ¿no? Porque acá han pasado desde robos impresionantes como 105.000 millones de dólares del Banco Central en la última dictadura militar, a todo lo que conocemos y seguimos conociendo. Sin embargo, pareciera que el enemigo es el trabajador que pide una hora extra. Digo, para que nos ubiquemos. Sí, incluso cuando ubicamos, usted lo señala, la política impositiva, los distintos instrumentos del Estado se enfocan hacia los sectores tradicionalmente aliados al peronismo. Entonces, el Estado prebendario que ante la presión de las economías regionales cede. Pero las economías regionales son hombres y mujeres, es nuestro campo. Es como dice Mitterrand cuando le dijeron que baje los subsidios. ¿Ustedes se imaginan la Francia sin la campiña? Es parte de nuestra cultura. Bueno, las economías regionales también enemigos porque piden. La pequeña y mediana empresa porque no sabe dar respuesta al crédito. Y el último enemigo que faltaba se acaba de incorporar en los últimos años, la clase política. ¿Quién permitió que este país fuese lo que es en función de recuperación de las instituciones democráticas? Los empresarios estuvieron con las dictaduras, estuvieron con la patria prebendaria, estuvieron con todas las licitaciones espurias, y ahora se presentan como los tótem, aquellos tótem que son los representantes de la Argentina que viene. ¿Por qué? Porque la clase política está toda corrupta. Y esto es absolutamente mentira. Usted ahí hace una crítica y una autocrítica. Una crítica que es decir que en todo caso la clase política, y particularmente la dirigencia peronista, abandona su rol de gestor de la transformación, es decir, el papel que como político le cabe. Y la autocrítica... No solo la peronista, porque acá el esfuerzo lo ha hecho toda la militancia política. En general, sí, claro, también para el lado... Yo he compartido cárcel con radicales, por ejemplo, claro, con los cuales somos muy amigos. Y en la parte positiva, en la parte autocrítica, yo le quería agregar algo, porque leyendo los artículos que usted con bastante valentía no habitual pone de sus posiciones desde el principio en el gobierno, que participó en el proceso de privatización, que estuvo comprometido con el proceso de transformación del Estado, porque lo consideró y lo considera justo,
Sin embargo, usted señala en un momento, respondiendo, artículo antiguo, a los que criticaban a Rapanelli, uno de los primeros ministros de Economía, y a María Julia, que había que englobar el tema como un enfoque de causa nacional y que en ese caso, si uno se enfrenta a un enemigo externo, no hace diferencia de color. ¿No le parece, si lo obligo a profundizar un poco eso, que viendo ya sus reflexiones finales, eso más que expresar el debate que por ahí tenía que ver con la década del 70 y demás, estaba anticipando una entrega de las banderas clásicas del peronismo? Yo le voy a contestar, Nagra, muy concretamente para que se entienda bien. Cuando uno llama a un sistema de alianza porque hay un peligro nacional, lo que tiene que garantizar es que lo conduzca. Cuando usted abandona la planificación estratégica, el aliado se transforma en conductor. Y yo le voy a hacer una última pregunta que me parece fundamental. No sé si fui claro, digamos. Sí, totalmente claro. Bueno. Y no vamos a hacer retintín, no vamos a hacer retintín porque ya la veo a la discusión sobre el movimiento nacional y el partido político. Sí. Pero quería hacerle otra pregunta, sobre todo para que conozcan los televidentes. Cuando usted se señala y se afirma en su posición de militante, dirigente, integrante del Partido Justicialista, es decir, que la batalla, la pelea, hay que seguir dándola adentro. Hay muchos que creyeron que la batalla adentro no se podía dar más a partir de Seiza. Otra cantidad pensó que a partir del fracaso de la renovación, cualquiera sea la opinión que tengamos sobre la renovación. La hicimos. Y otros finalmente en la última etapa, cuando el tema social estalló y la política neoliberal se asumió como política económica hegemónica. ¿Por qué esa confianza en que hay que seguir peleando la edad? Porque cuando el Chacho, por ejemplo, voy a poner el Chacho, que es un amigo de muchos años, en el año 80 planteaba esta misma discusión. Yo le decía, ¿de qué lado queda Ubaldini? ¿Se acuerda? Ubaldini de aquella época era el Ubaldini de las masas. Y yo diría hoy, ¿y en qué lado de esta discusión queda quien conduce como Duhalde, por ejemplo? Que obviamente puede tener muchos errores, muchos aciertos, pero tiene fundamentalmente una profunda inserción en la construcción política, porque las rupturas nunca son intelectuales. Las rupturas tienen que ser porque se rompe esa identidad, y el peronismo no está roto. Lo que está roto es la capacidad de contención. Por eso en el libro incluso yo planteo de que el peronismo debe recobrar su capacidad de ser un peronismo contenedor y no expulsor. Porque acá, en este marco de construcción política, cada vez que se va uno aplauden. Porque como la cosa es uno menos para repartir, porque esta es una concepción mediocre, chata, nefasta, gerencial, contraria a aquello que nos llevó a militar. Que lo que nos llevó a militar fue el amor, otra cosa no fue. Sí, el amor a la justicia. Y el amor a la gente, para mí era una extensión de la medicina, y resulta que si uno tiene que hipotecar esos valores en función de esta situación actual, que yo creo que va a pasar como un vino espumante, no puede durar, porque el marco de injusticia que genera tiene que necesariamente ceder. Rashid, le agradecemos mucho y a nuestro televidente le proponemos la lectura de un libro polémico, y hace falta libros polémicos para discutir la situación de los partidos y de cada uno de los partidos políticos argentinos hoy.